Excelente. Demos inicio entonces y vamos a continuar con nuestro tema. Les voy a volver a comentar por qué tenemos que ver este tema dentro de Ciencias de la Familia, porque conocer el origen de la vida desde sus principios es, es muy determinante para encontrar el sentido a la existencia misma. Ujú. Si conocemos nuestro origen, conocemos nuestro destino. Y nuestro origen empezó siendo eterno. ¿Sí? O sea, fíjense bien lo que le estoy diciendo. Nuestro destino es eterno, lo digo al revés ahora. Nuestro destino es eterno porque nuestro origen es eterno. ¿Mm? Em, no quiero entrar en una disertación filosófica, sino escritural, porque ese es nuestro objetivo. El hombre fue planeado en un pensamiento, en un sentir y en un designio de eternidad. Si ustedes no lo saben, yo creo que sí lo saben o lo han pensado, que nosotros tenemos incluido en nosotros la eternidad. La eternidad porque provenimos de Dios mismo. Esa es eh, nuestra, pues, todo nuestro origen que tenemos. Y alguien que lo dice muy bien es en el libro del Eclesiastés, ah, cuando dice en el capítulo 1, versículo 9, fíjense, es muy interesante lo que plantea aquí, que lo escribió el rey Salomón. Y pues es una delicia cuando lo leemos bajo la perspectiva de lo eterno, el libro del Eclesiastés, porque Eclesiastés cuando habla y empieza a hablar de que todo es vanidad, no está diciendo que todo es vanidad porque tenemos el concepto de lo que es la vanidad, ¿no? No es así. No se refiere a eso, porque vanidad en el Antiguo Testamento es todo lo que se refiere a lo temporal, a lo terrenal. Entonces, eh, nosotros estamos con una existencia en nuestra realidad presente temporalmente, pero para los ojos de Dios nosotros estamos ubicados en una verdad eterna, porque tenemos a su Hijo. Eso nos ubica en la esfera de Dios, como lo pudimos estudiar a la luz de los pactos que se establecieron con Abraham, con David, con el rey Ezequías, con todos ellos. Ya lo consideramos. Entonces, necesitamos salir de una realidad presente que es temporal. Nuestra realidad presente es un cuerpo que se reproduce, crece, envejece, se desgasta y va a acabar su vida terrenal, y eso es temporal. Bueno, el sistema del mundo vive sujeto a esta temporalidad. Todas las cosas procura que funcionen alrededor de su temporalidad. Esto es así, y es cierto. Siendo que no es el propósito de Dios desde el principio. El propósito de Dios es que nosotros primero nos reconozcamos por medio de Él, si no hay otra forma de hacerlo, de que somos espíritus y seres eternos con una individualidad, es decir, con una personalidad, con una configuración única en lo eterno, ¿sí? Y es interesante lo que podemos leer en el capítulo 1 del Eclesiastés, donde dice a partir del versículo 9, 1:9 al 11 del Eclesiastés, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se puede decir, he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos
que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá. Habrá memoria en los que serán después. ¿Eh? Si lo leemos así, con una mente temporal, pues no le vamos a entender tan fácil. Ujú. Pero cuando lo leemos bajo los lentes de Dios, bajo su perspectiva, bajo su óptica, sí lo entendemos bien. Es más, yo les puedo probar en este mismo momento que si esta misma escritura la leemos desde la óptica de lo eterno, sí lo van a entender bien, ¿sí? Lo van a comprender. Vamos a leerlo otra vez con esa óptica. Vamos a hacer este pequeño ejercicio, ¿sí? Ubiquémonos que somos eternos. Para nosotros eh, no hay vida temporal, es decir, no hay un nacimiento, no hay una edad cronológica, ni hay un término de vida aquí en la tierra. Vamos a escaparnos un poco de eso. Eso sí, podemos por medio de la imaginación de la cual Dios nos ha dotado. Si lo leemos bajo esa óptica, podemos leerlo así, en el versículo 9. ¿Qué es lo que fue? En interrogación, ¿no? ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. O sea, lo eterno, en lo eterno no hay variación. ¿Por qué? Porque en un atributo que Dios tiene es que es inmutable. O sea, Dios no cambia. Es el mismo ayer y hoy y siempre. ¿Mm? Lo mismo que Cristo, porque eso se refiere ahí en Efesios 4. Bueno, dice, seguimos la lectura del versículo 9. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará y nada hay nuevo debajo del sol. Claro, no hay nada nuevo. Pase, pasen los segundos o los millones de años que puedan pasar. No hay nada nuevo. ¿Hay algo de que se puede decir, he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá. Habrá memoria en los que serán después. Wow, entonces, ¿cómo podemos nosotros entendernos a nosotros mismos bajo esta óptica de lo eterno eh, y aplicarlo a nuestra vida diaria? Pues la única manera es que ajustemos nuestra eternidad a lo temporal que somos. ¿Y cuándo empieza a darse esa circunstancia? Desde que somos concebidos. Pero nuestro engendramiento de cada uno de nosotros en el plano de lo biológico, ahí es cuando entramos a lo temporal. ¿Mm? Pero lo eterno ya lo tenemos, ¿sí? Que es un atributo que compartimos junto con Dios, de que Él es inmutable, de que Él no cambia, en Él no hay variación, como lo acabamos de leer, es justamente como en nuestro espíritu está la eternidad en nosotros. Eso es algo que pudo entender el escritor del Eclesiastés, y sí, es cierto. Ujú. Eh, y que este mismo eh, entendimiento de lo eterno que se dio desde que somos pensados por Dios, cada uno de nosotros hemos ocupado una fracción en lo eterno del pensamiento de Dios. Hay otra escritura acá en el capítulo 3 del Eclesiastés, que conocemos bien, dos escrituras, el 11 y el 12. Dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, es decir, en nuestro espíritu, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Ujú. Y esto es una exhortación tan buena, tan útil, tan necesaria,
de que si ha sido puesto en nuestro espíritu la eternidad, que aún por nuestra temporalidad, nuestro tiempo finito que tenemos, pues bueno, nos debemos de alegrar y hacer el bien. Es corto el tiempo ante lo temporal que vivamos 90 años, si quieren, 90, 95. Es más, seamos generosos, 100 años, 100 años. Eh, Tener en nuestra vida alegría y hacer el bien. Ujú. Ahora, ¿qué nos impide a nosotros? Nuestra vida en ubicación en cuanto a lo temporal y que consideramos que esa es nuestra vida. Yo soy muy aficionado, muy afecto, que tengo que cuidar que no me haga adicto a eso, a estar viendo todos los youtubers de la política. Siempre me ha gustado mucho la política, siempre, desde muy joven, ¿no? Inclusive llegó un momento en que me andaba metiendo eso, pero me di cuenta que no estaba yo para eso, y gracias a Dios. Ahora yo me doy cuenta que esto que dice la palabra de Dios sí es la verdad revelada al corazón de cada uno de nosotros. Y que esto nos lleva a una forma de vida y que es clave que desde el vientre de nuestra madre empecemos a participar de lo eterno, de la verdad eterna y continuar ahí agregando nuestra temporalidad o nuestra vida terrenal como un agregado, no como el mundo lo ve que es al revés. Es más, ni piensa en lo eterno, sino solamente piensa en lo temporal, ¿no? Y me divierto, o ya me divierto, como en los debates que hay en el Internet, principalmente de México, mi país, porque esa es la que entiendo muy bien. Acá no es tanto de mi interés, aunque sí lo voy viendo y sí, ajá, sí, ajá, peleen, digan, discutan, hablen de lo temporal. Así, si supieran que hay una verdad suprema sobre ustedes, no estarían así, ¿no? Y bueno, como lo que entiendo más, porque tengo años siguiendo la política de mi nación, pues sí veo y eso, y esto va a ir para allá, esto va a ir para acá, porque la palabra de Dios nos da sabiduría, nos da conocimiento, y cuando empezamos a trascender en nuestra circunstancia temporal, empezamos a ingresar en nuestra existencia eterna. Ujú. Ahora, debido a eso y debido a lo que he comentado, se nos complica más cuando leemos este versículo 15 en este mismo capítulo 3. Yo que la primera vez que lo leí dije, ay, no lo entiendo. Lo dejé a un lado un tiempo hasta que empecé a tener luz sobre lo que es la verdad eterna. Dice el versículo 15 del capítulo 3 del Eclesiastés, aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya. Y al final es impresionante lo que dice. Y Dios restaura lo que pasó. ¿Sí? Dios restaura lo que pasó. ¿Y qué es lo que pasó, Señor? Lo que haya pasado. ¿Cuándo? Bueno, cuenta de tu temporalidad para atrás. Ah, ¿Cómo qué tanto, Señor? Debo de pensar para atrás. Desde que fuiste concebido. Ay, Señor, pero ¿cómo puede ser que tú creas que yo voy a pensar desde el momento en que fue engendrado? No, es que sí hay algo. Y quitémonos la idea, que es un mito y una falacia, la encarnación, que algunas, bueno, yo respeto mucho, pero hay ideas de esa naturaleza que están más dentro de una suposición o una cuestión de fe. Ujú. Pero pues de fe, de la fe humana, orgánica y biológica, que pues eso se trata la reencarnación, de una fe en lo biológico solamente, yo prefiero la fe en lo espiritual. ¿Por qué? Porque nuestro Dios y Señor es espíritu. Si nuestro Dios hubiese sido carne,
pues ahí tendríamos puestas todas nuestras aspiraciones, que en eso precisamente se basa la idolatría. Y no es el caso de nosotros, sino que nosotros nos basamos total y absolutamente en lo que es eterno, en Cristo, que es la verdad, y el que tiene al Hijo tiene la vida eterna. ¿Me explicó? Por ese simple hecho. Entonces, bajo esto, bajo esta verdad, podemos entenderlo. Aquello que fue, ya es. ¿Y qué es lo que fue, Señor, tus generaciones anteriores? Hasta atrás, hasta el principio y hasta más allá, ¿no? Como dice Buzz Lightyear, ¿no? El de Toy Story, hasta el infinito y más allá. Eh, ¿Ustedes saben cómo se llama la cuenta de más allá de los siglos? ¿Cómo se le denomina en la ciencia? Los siglos de los siglos de los siglos. Pues lo podemos llamar eternidad, pero como que no es muy técnico, ¿no? Porque es muy ambiguo decirlo, nos perdemos en el pensamiento. Todos los eones que tengamos de existencia, eones. ¿Mm? Un eón es un cúmulo indefinido de tiempo que deja de ser tiempo porque está en lo eterno. Hoy estoy muy filosófico y bueno, muy físico, muy así. Pero es que en verdad nosotros tenemos una preexistencia en el espíritu. Ujú. Miren, todo esto que le estoy diciendo es para entender lo que vamos a ver hoy. ¿Sí? Miren, vamos a ver en Romanos, en el capítulo 8 de los Romanos, desde el versículo 28. Ahí vamos a entender lo que tenía en su mente Pablo cuando escribió esto, que se lo reveló el Espíritu Santo. Obviamente que sí. Dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios. A ver, yo pregunto, ¿ustedes aman a Dios? ¿Sí? Yo creo que sí. Por eso están aquí, por eso estoy yo aquí. Si no lo amáramos, lo rechazaríamos. Ahí prenda con un corazonzote también dice que sí. ¿Mm? Lo amamos en verdad. Lo amamos por el que dio su vida por nosotros, ¿no? Y bueno, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y uno puede decir, ay, Señor, no, pero es que no todo me ha ayudado a bien. Ha habido cosas que no quisiera que me hubieran pasado. Bueno, vamos a ver algunas situaciones que son conclusiones de lo eterno, darle una forma de expresión, las conclusiones de lo eterno, cada segundo de nuestra vida, para tomar una medida de tiempo entendible para nosotros. ¿Sí? Dice, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. O sea, hay un llamado que está bajo un propósito definido de Dios que tiene una forma específica en cuanto a Dios mismo. Y sí, gracias. Y este llamado, ¿qué será? Una vocación de tener una profesión. ¿Será eso? ¿O será algo que está dentro de lo temporal? Sí. ¿Será un llamado a ser un campeón olímpico en alguna situación? No, ¿verdad? ¿O a ser un eminente científico que pueda ganar un premio Nobel? No necesariamente. Es bueno, pero no necesariamente sea eso. La trascendencia de comprender lo eterno de lo cual participamos es desde mucho antes de que tuviéramos una personalidad individual. Vean lo que dice en el 29. Porque a los que antes conoció, ¿qué tan antes? Bueno, también los predestinó, es decir, un destino anticipado, ¿no? Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Ah, a ver, aquí hay algo interesante. O sea que antes de que su Hijo fuera hecho,
el Hijo de Dios, Cristo Jesús, porque eso es al que se refiere, porque dice la imagen de su Hijo, el Hijo de Dios, y Hijo está con mayúscula, entonces habla de Cristo, antes de que Él fuese eh, hecho, y antes de que para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, es porque el Hijo debe, y Él mismo lo reveló, ya era eh, eterno con ese atributo de eternidad, y que posteriormente todos y cada uno de nosotros ya tenemos una forma definida de cómo íbamos a hacer, y el Señor Dios ya nos conocía cómo debíamos de ser hechos. Pero ahora viene la paradoja, que primero fue hecho el ser humano, Adán, y después fue hecho el Señor Jesucristo. Parece que es una contradicción, ¿sí? Primero fue el Adán del huerto del Edén, y después, conforme a esa imagen de semejanza de hombre, fue hecho Jesucristo. Bien, eso es histórico, está en la Biblia, no nos cuesta trabajo entenderlo. Pero aquí dice que el Señor ya nos había conocido, y lo que dice en el 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó, los ubicó en algún futuro para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Para qué? Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Bueno, más o menos ahí tratamos de entenderlo. Pero el 30 dice, y esto también se presta a que lo analicemos con cuidado, y a los que predestinó, como nosotros, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Y cómo le vamos a entender esto para aplicar esta predestinación, este llamado, este conocimiento que Dios tuvo de nosotros, este diseño que tuvo desde con nosotros, y este propósito? ¿Desde cuándo fue esto? La única manera que podemos nosotros comprenderlo es conociendo a su Hijo, conociendo a Cristo. ¿Sí? Jesús mismo dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Mm? Porque todo lo que he visto al Padre hacer, eso es lo mismo que yo hago. Todo lo que yo he oído del Padre, eso es lo que yo hablo. ¿Sí? Es decir, Cristo en su ministerio se reveló con una preexistencia eterna. Y si Él fue hecho después del primer Adán, porque Él es el postrer Adán, quiere decir que su humanidad fue hecha después del primer Adán. ¿Ok? Pero su cuestión espiritual siempre ha sido, y que nosotros estamos hechos en base a esa imagen de Cristo en su preexistencia, igual nosotros, por lo cual y por lo tanto, nuestro cuerpo, lo biológico, lo temporal, está hecho de acuerdo a la circunstancia y a los tiempos en esta vida que nos tocó nacer. Nada más. Entonces, creo que no nos otorga el derecho a reclamarle a Dios, ¿por qué nací en esta familia? ¿Por qué nací en esta nación? ¿Por qué nací en este barrio? ¿Por qué nací con ese padre, con esa madre? No, no, es que no nos debemos a lo temporal, nos debemos a lo eterno, ¿sí? Y cuando un bebé es engendrado, debemos de tener la comprensión clara y objetiva de que es un diseño eterno el que se está concibiendo en ese vientre materno, de que ese bebé que se está gestando ya en el plan de lo biológico y lo de este tiempo, ya tiene una preexistencia en el Señor, que ahora adquiere cuerpo, que ahora adquiere una mente, una alma, y es lo mismo
Fíjense lo que les voy a decir. Cada bebé que nace en una familia es el advenimiento de un espíritu que se hace carne y que es enviado al mundo para nacer y que debe nacer para cumplir un propósito eterno, igual que el Señor Jesucristo, en la misma forma, en la misma manera. Bien, o sea, que un nacimiento de un niño deba de ser celebrado como se celebró en los cielos la venida del Señor Jesucristo aquí a la tierra. Es exactamente lo mismo. ¿Sí? Esto nos deba a hacer una evaluación de lo importante que es para cada ser humano nacido en la tierra desde el principio, hasta lo que viene, porque eso leímos en el Eclesiastés. Bien. Ahora, dentro de, en el manual les pedí que leyeran nada más la introducción y todo, pero a partir de en la página 12, ahí nos podemos ubicar para ya empezar a entrar al tema de hoy, en el punto o el subtema, tema 1, subtema 2, tópico 5, 1.2.5, ¿sí? Es somos seres espirituales. Espero que por ahí lo tengan y ya lo tengan a la vista, ¿sí? Dice, lo espiritual, fíjense lo que hemos escrito acá, lo espiritual ha sido menospreciado por el hombre por su propia naturaleza de muerte espiritual, ¿sí? Y muerte espiritual debe de entenderse que es una forma ambigua de hablar de lo espiritual y la muerte espiritual. La muerte espiritual la debamos entender como una separación de comunión para con Dios, porque el espíritu sigue existiendo, porque viene y proviene de Dios. Antes Él nos conoció desde la eternidad. ¿Me explicó? Entonces, el decir es que está muerto espiritualmente no es muy exacto, pero ¿de qué manera lo podemos dar a entender? Hay algunas formas, yo al menos lo doy a entender de algunas formas, que a veces la gente no entiende. Me he dado cuenta de eso. Cuando yo digo, es que está inoperante en el espíritu. ¿Me explico? O sea, yo creo que eso sí lo pueden entender ustedes. Está inoperante en el espíritu. Es decir, que su espíritu no está operando en el ámbito de donde nosotros espiritualmente nos movemos. Ujú. Fíjense, eso le da respuesta a algo que pasó con el Señor Jesucristo cuando se le acerca un discípulo o un aspirante a discípulo y le dice, Señor, yo te quiero seguir. Y el Señor le dice, se le queda viendo y está bien, pero le dice esta persona, pero déjame, voy a enterrar primero a mi padre y después te sigo. Y el Señor Jesús le dice, el que no me sigue desde ahora no es apto para seguirme. ¿Por qué? Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, ¿no? Y no es que el Señor Jesús estuviera menospreciando los sentimientos, la relación filial o de padre e hijo, o sea, una relación muy normal, creo que muy entendible, pero que si verdaderamente ese aspirante de discípulo ya hubiese visto lo eterno en el Señor Jesucristo, diría, ok, Señor, está bien, yo te sigo a ti, aquí estoy, dispón tú de lo que quieras. Y el Señor Jesús les aseguró que le diría, bien, has dicho bien, ahora ve y cumple el mandamiento. ¿Cuál, Señor? Ve y honra a tu padre y a tu madre. Y ve y al sepelio y al enterramiento de tu padre. Eso lo hubiera dicho. Pero como el discípulo dijo, no, pero es que, es que es que es mi papá y la herencia, y me van a ver mal mis hermanos, y esto. Bueno, entonces no eres digno de seguirme porque aún no has entendido lo que es eterno. ¿Me explico? Esto nos ubica muy bien en la gran importancia que tiene cada bebé que es engendrado y que nace aquí en esta vida.
porque no es un montón de musculitos y de órganos que llora y se mueve. No, 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 no. Eso es lo externo, nada más, lo biológico, nada más. Digno de amarse, digno de cuidarse, sí, porque es una responsabilidad adquirida Doc, en una administración. Sí, pastora. disculpe que lo Ujú. interrumpí. Cuando se dice que es un accidente o por violación, es como que Dios ya sabía que igual venía, que iba, Sí. ¿Y capaz no qué en esa leímos? forma. Ahora, ¿qué leímos en Eclesiastés cuando suceden esas cosas? ¿Dios qué hace? ¿Se acuerdan lo que vimos al final de un versículo? Ah, Que no. Dios lo va a restaurar, Ah, ¿sí? Dios lo va a restaurar. ajá. Ese ha sido el dilema que ha existido cuando al cuerpo de Cristo, al auténtico cuerpo de Cristo, se le ha preguntado qué con esos casos, ¿no? Y no ha sabido qué contestar con propiedad. ¿Mm? ¿Por qué? Porque nos enfocamos y nos metemos dentro de lo que es temporal. Y dentro de lo temporal, dentro de las leyes de los hombres, no vamos a encontrar ni a superar la experiencia en hacer leyes humanas a través de siglos. Siempre se va a encontrar la cosita por ahí que nos diga, no, pero es que hay esto, es que no estamos en contra de la violencia, estamos en contra, y sí, sí son leyes y están bien, pero no piensan en lo eterno, ¿m? Como lo hizo el Señor Jesucristo, que sí pensó en lo eterno. ¿M? Pero cuando nosotros estamos dentro ubicados en el espíritu, en lo eterno, podemos dar respuestas y no nos, podemos hacer preguntas y no vamos a obtener respuestas. Les aseguro que no, a menos que sea alguien que está funcionando igual que nosotros en un pensamiento de lo eterno. Como les pasó miren, un ejemplo, con el apóstol Pedro. ¿Se acuerdan que cuando les pregunta ahí quién decían que era él a los discípulos? Y unos empezaron a decir, bueno, es que unos dicen que tú eres Juan el Bautista que regresó, otros decían, no, es que tú eres Elías. Y que has venido nuevamente, Elías, acá. Y finalmente, cuando se le pregunta a Pedro, y él dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y el Señor Jesús dice, wow, eso, Pedro, eso no te lo ha revelado ni carne ni sangre, esto te lo ha revelado mi Padre que está en los cielos. Pero al rato, unos versículos más adelante, cuando les dice que Él tiene que partir para morir en la cruz, y resucitar y todo eso, ¿qué dice Pedro? No, Señor, no, ¿cómo? No, no, no lo vamos a permitir. Y trae una espada escondida el Pedrito. ¿Mm? Y le dice, quítate de aquí, Satanás. Después de que le había dicho que eso te lo reveló el Dios Altísimo, ahora después le dice, quítate, apártate de mí, Satanás. Tú no vas a estorbar con tus argumentos temporales lo que es eterno. Sería lo que le estaría diciendo, ¿verdad? Pero ahí vemos la parte biológica, orgánica de Pedro, el temperamento humano de Pedro. Pero vemos al Pedro que tiene una inspiración celestial dada por el Espíritu Santo cuando reconoce la deidad del Señor Jesucristo. ¿Mm? Ahí vemos cómo se juegan dos naturalezas, el hombre terrenal y el hombre espiritual. Yo les recomiendo que los que les guste estudiar y tengan tiempo, que puedan leer los libros y las publicaciones. Y si pueden leer esto, el hombre espiritual, que tal vez algunos de ustedes ya conocen, ¿sí? El hombre espiritual, espíritu, alma y cuerpo, son 3 tomos. Este es el tomo 1, este es el tomo 2, análisis del espíritu,
¿sí? Y este es el tomo 3. El hombre espiritual, análisis de alma y cuerpo. Es una obra extraordinaria. Este autor, que fue un predicador de origen chino, que murió en el martirio, él ya falleció hace mucho tiempo, pero sus alumnos se dedicaron a coleccionar sus sermones, sus clases, y salió esta obra, y muchas más hay más por ahí, bueno, no nos alcanzo a ver. Sí, miren, este es otro, autoridad espiritual, sí, de Watchman. Y son libros que verdaderamente nos instruyen mucho. Yo aprendí mucho de este autor, y parte de lo que les he comentado, aquí lo podemos comprender. Y bueno, realmente uno se devora este tipo de libros porque uno va entendiendo, nos vamos entendiendo a nosotros mismos, nos va haciendo comprender muchas cosas, ¿sí? Aquí dice Brenda, yo lo estaba buscando aquí, pastor, la semana, solo está en Amazon, sí, porque ya es una obra muy antigua, ya tiene bastantes años. Por ejemplo, estos se editaron ahora les digo, en 1988, ¿sí? O sea, ya tiene sus años. Y es más, son todavía mucho más anteriores, porque pasó mucho tiempo de que sus discípulos, fíjense, cuando escribe este primer prólogo, este autor, lo escribió fíjense en qué año, en 1927, ya tiene su tiempo, pero las verdades que este hombre recibe es notable y nos empieza a introducirnos en el ámbito del espiritual, porque solamente entendiendo el ámbito de lo espiritual podemos evaluar lo espiritual que es un bebé. Porque un bebé no nos va a dar razones filosóficas, pensamientos, conclusiones, experiencia de vida. No nos va a decir nada de eso, pero tiene las mismas características espirituales que nosotros, desde el más joven hasta el más viejo, tenemos lo mismo que un bebé. Lo mismo, ¿sí? Tenemos una vida espiritual no individualizada, porque eso ocurre cuando son engendrados, pero sí generacional. Hay una memoria generacional, ¿sí? Hay una vida en nuestro ADN que se queda fijada. Hay una memoria, hay una memoria generacional que en nosotros queda fija. Ujú. Vean, creo que habíamos leído en algún momento. Miren, hay un salmo que me parece que habíamos leído en alguna ocasión, en el Salmo 79, y todo lo que estoy diciendo, cuando veamos lleguemos al final de este módulo, ustedes ya van a saber por qué y cómo se debe ministrar el espíritu de un bebé, que deben ustedes de adquirir la habilidad de no ministrar a ese pedacito de carne que está hermoso y tierno, suavecito, abullonadito. No, sino que van a ministrar un espíritu eterno igual al de ustedes. ¿Mm? Pero ya con sabiduría y conocimiento, con sabiduría y conocimiento, ¿sí? Y eso, por eso este módulo, hasta cierto punto, es único. Bien, Salmo 79 dice,
en el versículo 8, 79:8. ¿Qué pasó? ¿Me permiten un momento? Que a la Pati se le apagó. No, ya la solucionó. Ya la otra vez no podía. Dice, Salmo 79:8. Dice, no recuerdes contra nosotros las iniquidades de nuestros pasados. Vengan pronto tus misericordias a encontrarnos, porque estamos muy abatidos. ¿Sí? Pero ¿cómo es que nos pueden, cómo es que nos pueden afectar las iniquidades de nuestros antepasados? Porque existe una memoria generacional. Y no es difícil de comprobar, es fácil. ¿Y dónde empieza este punto ahí? Que fue un punto de la clase, una clase que habíamos visto por ahí, cuando en el capítulo 4 del Génesis, dice, cuando Caín es expulsado, recientemente ha acabado con la vida de su propio hermano, de Abel, del capítulo 4 del Génesis, le pregunta el Señor que podía estar delante de la presencia del Señor, a pesar de tener ya una naturaleza ya sin comunión y relación con Dios, pero Dios sigue hablando con Caín, y Caín sigue hablando con Dios, se siguen comunicando entre los dos, ¿sí? Se siguen entendiendo entre los dos, se siguen transmitiendo pensamientos, acciones, comprensión en su misericordia de Dios para con Caín, y lo incomprensible que podría ser para Caín que el Dios que había sacado a sus padres del huerto del Edén pudiera estar frente a él y hablando con él. A ver, ¿cómo nos podemos explicar eso? Que ya un espíritu que había entrado a lo temporal pudiese comunicarse con lo eterno. Pero pasó. ¿Podrá volver a pasar? Sí, y pasa. ¿Por qué? Porque existe el Evangelio hoy. El Evangelio le habla a quién hoy, a los descendientes de Caín. ¿O no? Les debe de hablar a ellos. ¿Por qué? Para quitar esto que está acá. Fíjense lo que dice el capítulo 4. Cuando le pregunta en el 9, vamos a ver, desde el 9. 4:9 dice, y el Señor le dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? ¿Lo sabía Dios o no lo sabía? ¿Qué piensan ustedes? ¿Que sí o que no? Que sí. ¿Caín lo sabía? Pues sí. Dice, ¿dónde está? O sea, parece un juego, ¿no? Pero como si ya los dos ya sabían, ¿por qué tenían que hacer eso? Estarse preguntando. Porque debemos entender los porqués este tipo de comunicación. Ujú. Dice, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Situación, fíjense, y le damos una aplicación a lo que estamos estudiando, que le puede pasar hoy una madre que rechaza a su hijo con un embarazo no deseado, ¿o no? ¿Puede ser que suceda? Sí, igual, ¿dónde está tu hermano? Porque también es hijo mío, que yo los he engendrado ambos de mi espíritu. Eso puede pasar, y pasa. ¿Sí me explico, pastora Luli? Ahí ya le estoy contestando en parte de lo que preguntó hace rato. No fue el acto de la situación de lo que haya ocurrido en una situación así. Si lo que nos ocupa y nos preocupa es la eternidad que ella aporta, ¿eh? Eso es lo importante. Cosa que el sistema del mundo no lo entiende tan fácil, por eso no lo ha podido entender, ni lo entenderá si no tiene la luz de lo eterno en él, en esa persona. Y eso es, ¿dónde está tu hermano? Y dice, yo no sé.
¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Que eso, como lo vamos a ver en este módulo, en los casos en donde hay una interrupción definitiva, que es una contradicción, pero así lo manejan, de una gestación, causa un problema grave en las mujeres, ¿eh? Muy grave, porque se interrumpió algo que era eterno. No se interrumpió, lo cambió de ubicación solamente. Solamente lo cambia de ubicación, ¿sí? Bueno, ahí lo veremos en su momento. Le dijo, clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Es decir, ¿qué es lo que hace aquí el Señor? Le pone una etiqueta, una marca a Caín, ¿sí? Y vamos a ver por qué. Porque él ya lo sabía, el Señor sabía. Dice, errante y extranjero serás en la tierra. Hoy, Señor, si yo voy a ser errante en la tierra y extranjero en la tierra, ¿me vas a mandar a otro planeta? ¿No? Porque dice en la tierra, pues la tierra, pues es la tierra. O sea, qué incongruencia y qué desfase del entendimiento de lo eterno ya tiene Caín. ¿Se dan cuenta? Dice, serás extranjero en la tierra. Y le dice, y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado, porque él sabía ya que en ningún lugar iba a poder estar. O sea, se le había quitado la estancia, aunque fuese temporal, porque ya la muerte había entrado por el pecado de su padre Adán a la tierra. Y él lo dice, él, ven cómo ya lo sabía, Caín. He aquí, me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. ¿Dónde aprendió Caín lo que era matar? Si no había otro ser humano más que él, su hermano, su padre y su madre. ¿Dónde lo aprendió? Porque lo hizo. ¿Cómo aprendió lo que era que un cuerpo agonizara y quedara ya sin vida al quitársela a su hermano? O sea que el hombre, desde el principio, con la descendencia que iba a tener Caín, se iba ya a tener esta experiencia eh, generacional, sí, porque al igual que Caín, hasta el día de hoy, ese mismo acto se sigue dando, ¿o no? Pues sí, se sigue dando por igual. No hay cambio, sigue sucediendo. Y dice, este, eh, sucederá que cualquiera que me hallare me matará, y todavía ni había otros, todavía no había más gente. La única forma que podía pensarlo Caín es, mis padres van a seguir teniendo hijos. Y yo voy a seguir teniendo hermanos y hermanas. Es la única manera. Por eso él dice, cualquiera que me hallare, mis propios hermanos puede ser que me quiten la vida. O los hijos de mis hermanos o de mis hermanas van a quitarme la vida, como yo se la quité a mi hermano Abel. Tenía experiencia en la maldad. Bien, como esa experiencia él ya la tenía y va a quedar en él grabada para siempre, porque hoy vemos el fruto, ¿sí? Le dice el Señor en el 15, le respondió el Señor, ciertamente cualquiera que acabara con la vida de Caín, 7 veces será castigado, ¿sí? Paula, adelante. Sí, doctor. Quería hacer una No pregunta. se oye tu micrófono bien, a ver. A ver ahí.
Ahí se escucha Ahí bien. está, sí, sí. Que mi consulta es la siguiente, ¿no? Que entonces, digamos que Caín, digamos que esa memoria generacional de Ah, maldad venía de la simiente de Adán, del pecado de Adán y Eva que estaba a través de la serpiente, de la o sea, desobediencia. de la desobediencia, o sea, es como que la simiente de la serpiente quedó en ellos y cuando dieron el fruto, eso estaba en Caín y por eso es que, ¿no?, llegó a Caín y esa es como la memoria generacional, ¿verdad? Sí, ahí, de ahí empieza a surgir todo. Y vemos que la misma acto de desobediencia, de respetar la creación, también se da con Caín, al ir y atentar contra su propio hermano Abel. ¿Ok? Bueno, dice, seguimos la lectura. Y este es el punto que quiere llegar. 7 veces será castigado. Entonces el Señor puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Ujú. Le pone una señal a Caín para que su descendencia siguiera. Porque de que se iba a acabar su vida, él ya sabía que se iba a acabar, no le ignoraba, porque ya tenía experiencia en lo que era el morir. Ya. ¿Mm? ¿Sí? Entonces, esta experiencia que él ya tenía, sabe que va a llegar un día en que su tiempo de vida se va a acabar. Pero él dice, pero no quiero que se termine así como así. Yo creo que debo de hacer otras cosas. Y el Señor dice, sí, sí tienes razón. Tienes que seguir existiendo hasta que yo determine los días de tu vida. Y sí tienes que tener descendencia. Es decir, tú sí vas a seguir engendrando en el ámbito de, de lo que había en la naturaleza de Caín. ¿Qué fue esa señal que le puso a Caín? No sé si lo habíamos hablado en otra clase de este punto, ¿sí? ¿Se acuerdan? Creo que lo habíamos hablado. Ah, sí. Que en por eso es que en Apocalipsis, cuando habla del postrer Adán, dice que tiene, es más, podemos darle lectura, porque esto es la correspondencia, la, la respuesta y ¿cómo será? La restauración y la restitución de, de la marca de Caín, ¿sí? Fíjense, cuando hace la descripción del, del Señor Jesucristo, que está ahí, es el que le está dando toda la revelación al apóstol Juan, cuando se le manifiesta, y que pues es impresionante, que dice que cae como muerto, ¿sí? Que cae como muerto, y que de su boca salía como una espada de 2 filos, el rostro le brilla como más allá, más intenso que el sol, y habla y dice que él llevaba en el capítulo 6 del Apocalipsis, que ahí es donde se empieza a describir esto, dice en el 6:2 que está teniendo desde el 1, para entender de qué se refiere Juan. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira, y miré y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona y salió venciendo para vencer. Que aquí nosotros vemos que se hace la descripción de los de los jinetes del Apocalipsis, que así le han dado a llamar, cómo la corona o la marca en la frente es importante, ¿sí? Aquí se le da un nombre. Después viene acerca de los que son sellados, ¿ah? Cuando habla acerca, en el capítulo 7, los 144,000 sellados, que bueno, esto algunos grupos lo han tomado así de una manera no muy acertada, cuando dice, y oí en el 4, 7:4, oí el número de los sellados,
144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel, de la tribu de Judá, bueno, ahí empieza a hablar hasta que son 144,000 sellados, ¿sí? O sea, gente que tiene un sello. Ujú. ¿Y dónde debe estar este sello? Bueno, este sello, el Señor sabe cuál es y cuál será. Bueno, después seguimos la lectura y llega el momento en el que tiene una visión nuevamente de la pelea que va a hablar, que va a existir entre las multitudes de las tinieblas contra el Señor Jesucristo y su ejército, ¿sí? Y su ejército, eh, que va a ser una gran batalla, que eso está profetizado que se va a dar ahí en el valle del Armagedón o en el valle de Josafat. Y aquí habla de esta pelea en el capítulo 17, versículo 14. No, vamos a leer desde 13. 17, 13 del Apocalipsis. Estos, hablando de ciertas personas, dice, tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles en esa gran pelea que va a darse, y que todos estos tienen también una señal o tienen un sello. ¿Sí? También tienen una señal y un sello. Y no es la de Caín, porque es una cuestión de tipo espiritual, la cuestión de Caín, y que bueno, vamos a ver cómo se va esto a dar. Dice en el capítulo 19, vuelve a ver otra descripción del Señor Jesucristo. Recuerden que yo les comenté al principio, y ya lo estoy correlacionando, que el Señor Jesucristo fue hecho a imagen y semejanza de nosotros, ¿ok? A imagen de carne y sangre. Por eso el Señor Jesucristo tiene forma humana, pero glorificada. ¿Está bien? Sí, no se les olvide. Ahora leemos el versículo 11, 19, 11 de Apocalipsis. Aquí quería llegar yo. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. En la cabeza tenía un nombre escrito. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y bueno, ahí habla. Y en el 16 dice, en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. En otra parte dice, Santidad a Jehová. Quiere decir que el postrer Adán también tiene una señal. ¿Y de dónde y por qué la adquiere el Señor Jesucristo? ¿Qué relación tiene hoy con nosotros? ¿Qué relación tiene lo de Caín? ¿Cómo podemos reunir todos estos elementos? Porque debemos de saber valorar lo increíblemente significativo que es para el Señor cuando viene un bebé a esta vida y se hace carne y viene a habitar entre nosotros. Y un bebé nace lleno de gracia, pero le falta la verdad. ¿Sí? Ahora bien, remontándonos nuevamente a lo de Caín y de Caín, toda la descendencia de Caín, que entre ellos podían acabar con él mismo, les puesta una señal, y es que entendemos que en su nombre, el nombre que debía de llevar el hombre era el nombre de Dios, la marca, la etiqueta, la firma. Esta es la firma de Dios, el hombre. ¿Sí? ¿Y qué era? Escrito el nombre de Dios. Eso lo comentamos, está en los genes del hombre. Está escrito el nombre de Dios en los genes. Pero, en la cuestión de Caín,
no está escrito ese nombre completo. Le falta una letra a ese gen. Ujú. Los investigadores israelitas que descubrieron esto, los científicos israelitas, hicieron este estudio en israelitas, seguramente. Y como ellos tienen la promesa de Isaac y de Abraham, pues sí, ese nombre está ahí escrito. Está bien, no hay problema. Yo no sé si lo harán, sería interesante que lo hicieran en una cierta descendencia generacional. ¿En cuál? En la descendencia de Caín. Que no dudo que en la misma descendencia israelita exista cuando el Señor Jesús categoriza, y ahí va a tener más claridad para nosotros, que todo esto que le estoy hablando nos va a servir para saber ministrar a un bebé, ¿sí? Todas estas cosas. Fíjense cómo en Juan, cuando está disertando el Señor Jesucristo acerca de su preexistencia, dice en el capítulo 8, en el versículo 39, cuando está ahí en una discusión con judíos y con que pretendían querer ser sus discípulos. Veamos qué interesante hay, porque ahí vamos nuevamente a encontrar y vamos aquí a unir, como lo es todos los evangelios, la unión de lo que es en el Antiguo Testamento con lo que vendrá en el Apocalipsis. Aquí están las conexiones con el Señor Jesucristo y vamos a entenderlo para que podamos valorar qué es lo que es un bebé. Dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fuesen hijos de Abraham, las obras de Abraham harían, es decir, la fe de Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. A ver, díganme si sí o si no. Eso lo podría haber discutido con Dios a Caín. Es decir, Caín era hijo de Dios. ¿Qué piensan? ¿Que sí o que no? Sí, pero ¿cómo? Ella espiritualmente era hijo de Por, Dios. Sí, Luz, por creación natural. por creación natural, pero sí tenía o no tenía espíritu. Pero su espíritu ¿Por qué sí tenía espíritu? Solo que su No, espíritu no, ya estaba muerto. O sea, tenía espíritu, pero tenía un espíritu que ya estaba contaminado con la simiente de Adán, digamos, de Satanás. exacto. Lo cual encontramos que hay dos categorías de espíritus humanos. Dos categorías, ¿sí? No dos diferentes. Porque hay primera categoría, segunda categoría, tercera categoría, cuarta categoría, etcétera, etcétera. ¿Sí? Vean lo que dice el Señor Jesús, que fue una revelación y fue un escándalo para esta gente. Cuando le dice, vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Entonces le dije, nosotros no somos nacidos de fornicación, un Padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque habría una identidad espiritual con él, ¿sí? Dice, porque yo de Dios he salido y he venido, y él fue hecho a nuestra imagen de carne y sangre, conste. Y después dice, pues no he venido de mí mismo, sino que él me envió, como envía a un bebé, igual, él envía a un bebé, al igual que envió al Señor Jesucristo, que un bebé es un hijo de Dios, sí, tiene espíritu como Caín, sí, también como el de Abel, sí, y también como el de Set, el tercer hijo de Adán y Eva, sí, también, porque Caín hablaba con Dios y eso no se puede hacer a través de si no hay un espíritu que se pueda comunicar con Dios, simplemente por eso. Y luego les dice, ¿por qué no entienden mi lenguaje?
¿Qué es lo que hoy le deberíamos de decir a la sociedad? ¿Por qué no entiende nuestra lengua que estamos hablando no que hablemos en lenguas espirituales, sino en un lenguaje totalmente espiritual? Dice, ¿por qué no entienden mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Y qué fue lo que hizo Abel? ¿Fue homicida? Perdón, Caín, ¿fue homicida? Sí. ¿Y dijo una mentira? Sí, cuando le dice, ¿dónde está tu hermano? Yo no sé. Él ahí dijo una mentira. Luego entonces, aunque estaba teniendo y manifestando una actividad espiritual, ¿de quién reconocemos que ya era hijo? Hijo del diablo. Claro. Y aquí estamos hablando hace 2000 años, no desde el huerto del Edén, o bueno, ya fuera del huerto del Edén. Estamos hablando de hace 2000 años, que el Señor se está refiriendo a estas personas de la misma manera como ya era Caín. ¿Y cuántas generaciones habían pasado? ¿Sí? Entonces, sabemos que por lo pronto hay dos categorías de espíritus. Dice el 44, que les dice, ustedes son de su padre el diablo, que es homicida desde el principio, y es padre de mentira. Y en el 45 dice, y a mí porque digo la verdad, no me creéis. Y creer es una cuestión de fe. O sea, quiere decir que para entendernos con el Señor Jesucristo se requiere de la fe, aparte de tener un espíritu. El espíritu ya lo tenemos y nos los pone el Señor desde que somos engendrados, pero para entendernos en la verdad que es Él, se requiere de la intervención del mismo Jesucristo. ¿Sí? Ahora bien, y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué ustedes no me creen? Y nunca le iban a creer. ¿Por qué? Porque eran hijos del diablo, la marca de Caín. Y es una cuestión en la fe, ¿sí? Dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Y bueno, cuando pues esto los hizo enojar muchísimo y ya toman piedras para acabar con su vida. Entonces, ¿cuál es nuestra situación de hoy? ¿Cuál es nuestra situación? Y ya entramos al problema así, acerca de lo que es de los bebés. La mamá, es posible, ustedes díganme si puede ser posible, si sí o si no. La mamá porque es la que lo gesta y también el papá porque aporta su parte, ¿no? Pueden ser que ellos sean y traigan la marca de Caín. ¿Sí o no? Sí. Todos traemos la marca de Caín, en teoría. ¿Cuándo qué? ¿No? ¿O no? Cuando nosotros estamos muertos Muertos, en claro. delitos y pecados. Estamos todos Espiritualmente, bueno, espiritualmente estamos en la misma circunstancia espiritual que Caín. Y un papá y una mamá pueden estar así, sí, pueden ser. Pero el bebé que engendran, el bebé que tienen, ¿traerá la marca de Caín, sí o no? Seguramente que sí o que no, que sí. Pero nosotros sabemos que el pecado es la infracción de la ley. Conociendo la ley y cometer infracción contra la ley nos hace pecadores. Luego entonces, un bebé tiene espíritu igual que Caín, igual que Set, está bien, igual que toda la humanidad. En eso estamos de acuerdo, ¿sí? Porque ahí Jesús le está diciendo, hay hijos del diablo y hay hijos de Dios. Y eso es algo espiritual. Pero hay una gran diferencia entre que los hijos de Dios oyen a Dios y lo identifican y creen en él, pero los hijos del diablo no.
no lo entienden, no le creen. Y esto no tiene nada que ver con un sentimiento de rechazo, ni mucho menos. No cabe aquí decir que sea una cuestión de o, de, y, o, de dedo, y, o. No tiene nada que ver con eso, ¿me explicó? Es una circunstancia de naturaleza espiritual. A eso es a lo que me refiero. Y a lo que se refiere la palabra. Entonces, si un bebé nace con un espíritu que tiene esa, porque los padres lo tienen como ascendencia, su antepasado de Caín, que no lo sabemos hasta que los padres nos dan a conocer su testimonio, ¿sí? Pero, ¿qué con lo de Seth? Porque Seth, que es el sustituto de Abel, él tiene otra configuración espiritual diferente, que es donde van a ser Noé, donde van a ser Abraham, que es donde después nacerá Isaac, Jacob, la nación de Israel. ¿Me explicó? Por ahí viene esa línea, hasta que llega a Yetro, el suegro de Moisés. Después viene también por Moisés, porque el Señor va a buscar a los que tienen su sello, que tienen una ascendencia desde Set, los setitas, por los cuales se fue transmitiendo oralmente la historia del Génesis, del diluvio, hasta que se escribió en la Torá. ¿Me explico? Y de ahí proseguiría el sello de Dios, pero había una preservación hasta que viniera el que iba a poner ese sello, que iba a ser el Señor Jesucristo. ¿Mm? Entonces quiere decir que en estas dos categorías ¿cómo será la única manera de que un descendiente de Caín con este perfil y esta configuración, que puede ser hasta en un bebé, puede ser que sí, pueda ser cambiado a una naturaleza espiritualmente igual humana a la de Seth, pero después adquirir la configuración espiritual de Cristo? ¿Cuál es la única manera que se puede solucionar esto? ¿A través Por de qué? fe, por Bueno, sí es fe por fe, en, pero a en través de un Cristo. acto más preciso, Un nacimiento. por el nacer de nuevo, Claro, eso. por el nuevo nacimiento. Es tan extrema la circunstancia espiritual que se tiene que nacer de nuevo para que se pierda, se borre, si es que lo más seguro es que sí, espiritualmente está bien, tenemos espíritu, está bien, pero para adquirir la vida en Cristo se requiere el nacer de nuevo. Como se lo dijo a Nicodemo, bueno, Nicodemo le dice al Señor, ay, ¿cómo ya siendo viejo voy a regresar a la matriz de mi madre? Ay, eso es infantil, sí, para una mente razonable, que razona nada más y cuestiona, racionalizadora, cuestionadora, ese fue el argumento. Y le dijo, ¿cómo siendo tú maestro de Jerusalén y no sabes de estas cosas? Porque ya tenían la respuesta en la Torá, pero no la habían entendido a pesar de que era maestro de maestros, Nicodemos. Y nosotros vemos cómo el que lo entendió perfectamente y inclusive hasta lo dejó por escrito, que fue el apóstol Pablo. Cuando nosotros somos liberados por medio de Cristo, la dificultad van a ser con los bebés, pero todavía no llegamos a eso. Eso va a ser lo que vamos a encontrar acá. Capítulo 6 a los Romanos, miren, vamos a ver esto que está aquí. Dice en el versículo 6, capítulo 6, perdón, y vamos a ver desde el versículo 18, no, 17. Pero gracias a Dios
que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad. Ahí está, puede ser el espíritu de Seth, pero aún el de Caín, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros como Caín, para servir a la inmundicia y a la iniquidad como Caín, así ahora para santificar presentad vuestros miembros para servir a la justicia, como lo hizo Seth. ¿Sí? Categorías finalmente humanas, pero diferentes en lo espiritual. Dice en el versículo 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, que tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, como fin, o sea, como objetivo, no como final, como objetivo la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Y cuál es la forma y la manera para que esto pueda darse en nuestra persona? La única manera es que nosotros tengamos el sello que le fue dado y que se le dio autoridad y potestad para que el propio Señor Jesucristo nos pusiera el sello, ya ni tan siquiera ni de la Adán antes de que saliera del huerto. Tenía que ser algo todavía mucho más fuerte, mucho más definitivo, mucho más trascendente, mucho más poderoso. ¿Y cuál iba a ser esto? ¿Cuál iba a ser este sello? El sello del Espíritu Santo en nosotros. ¿Sí? Eso contrarresta que aunque alguien tuviese el sello de Caín, la señal, que aun cuando fuese muy buena persona y hiciese muy buenas obras de la carne y trajera el sello de Caín, no es suficiente para poder comparecer delante del Dios eterno, sino que se requiere, si bien cualquiera que sea, como lo dijo el Señor Jesucristo en Juan, como se los puso bien claro, ustedes son hijos del diablo y hay hijos de Dios, como yo. ¿Ah? Como se lo dijo también a Nicodemos. Y esto es solamente por medio de recibir en nosotros el sello del Espíritu Santo. No hay otra manera, y esto es cuando nosotros por la fe creemos y sabemos que en nosotros ya ha sido pagado el precio de esa separación, de esa ruptura de tener o que se tenía con el Señor en su tiempo y que ahora nos volvemos a reunir con Él, pero que es necesario que seamos reconocidos por el Padre Celestial y que Él pueda ver en nosotros, en nuestra vida de santificación, en nuestra vida de vivir como es el Hijo, de que en nosotros está el sello del Espíritu Santo. ¿Sí? Cuando este sello se hace visible por nuestra conducta, por nuestra forma de comportarnos, de que vamos dando fruto en el Espíritu, es porque tenemos ese sello, es porque nuestra naturaleza espiritual ha sido cambiada, porque hemos nacido de nuevo, y como lo dice el Señor, que Él sabía que eso iba a ocurrir, porque como también dijimos al principio, que sí fue medio así como para hacerlos pensar un poquito, sí, y creo que sí estuvieron pensando un poco. Fíjense cómo está aquí, capítulo 1 de Jeremías. Capítulo 1 de Jeremías. Dice en el versículo, le dice a Jeremías cómo se reconocía, cómo ya el Señor conocía en un profeta
porque Jeremías está delante del Señor, ¿ok? Entonces finalmente funcionó. Capítulo 1 de Jeremías dice, versículo 4. Vino pues palabra de Jehová a mí, ya saben que lo hemos dicho. ¿Quién es la palabra de Jehová? El verbo de Jehová es Cristo mismo. ¿Sí? Bien. Entonces dice, vino pues Cristo a mí diciendo, antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, ay Señor Jehová, es que yo no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Y es Dios que no hace acepción de personas. Vio lo mismo en nosotros. ¿Qué vio en nosotros? Lo que vio en nosotros fue que un día se nos predicaría el Evangelio. Y eso es lo que vamos a aprender en este módulo, aprenderíamos a ser ministrados desde el vientre de nuestra madre para que nuestra naturaleza cainita, si es que esa era, o nuestra naturaleza setita, que es insuficiente, desde el vientre de nuestra madre fuese cambiada. ¿Será posible? ¿Creen que sea posible? Pero ¿cómo puede ser cambiada si uno, estábamos diciendo que uno tiene que por fe aceptar a Cristo, reconocer a Cristo, Sí, sí, cómo hasta que no sea grande y acepte a claro, Cristo, bueno, no podría pasar, o sí, sí, claro que cuando pensamos con la mente humana y con la lógica humana, pues sí, ¿no? Sí, no, así debe ser. claro, Ajá. Así es como decimos. Y hasta lo predicamos y lo enseñamos, ¿o no? sí. A ver, Paulita, Igual yo tengo una duda acérquese. Sí, no mueva mucho su micrófono porque creo que tiene una mala conexión su cablecito. ahí hace ruido. ¿Ahí se escucha? Ahí está. Sí, a ver, Bueno, sí. consulta es, bueno, más que nada como para entender, veo que yo pregunto mucho porque no me quiero quedar con tantas dudas. La cosa sería, para poder unir en mi mente todo, que cuando hablamos de predestinación, porque esto tiene que ver con predestinación también, ¿no? Sí, sí. Que, en nuestra memoria espiritual, o en esta memoria que viene, ¿no?, de todos los antepasados, Generacional, espiritual, sí. tenemos algunos la marca de Caín y otros la marca de Abel Sí. o de, ¿no? Ujú. Entonces, en esa marca, obviamente que tenemos, en un lado tenemos los que vienen con la simiente de Adán, perdón, de Satanás, y bueno, los otros también, todos tenemos pecado. Sabemos que todos nacemos con pecado y todos Sí, necesitamos nacer de nuevo. sí. Naturaleza natural. La humanidad natural, el hombre natural. Sí. Lo que pasa es que creo que la diferencia, por lo menos lo que yo entendí, la diferencia está en que, como habla la predestinación, es que los hijos de Dios, los que han nacido, han sido predestinados, que tienen como esta naturaleza de sed en su espíritu, oyen la voz del Padre, oyen la voz de Dios, y ellos, después a través de la fe, llegan a Dios, ¿no? Oyen esa Sí. voz, la predestinación, traen esa Sí. espiritual, pueden alcanzar la salvación, ¿no? Sí. Pero algo que me vuela un poco la cabeza es que, bueno, ahí copiándole los términos a mi hija, de volar la cabeza, pero esto de, como decía recién, de que alguien que nazca, que no ha sido predestinado, entre comillas, porque nace con la naturaleza de Caín, o sea, con esa marca de Caín, con esa herencia, la simiente de la serpiente, pueda, o sea, no siendo predestinado porque ya viene con su herencia generacional, pueda cambiarse esa herencia, ¿no? Pueda cambiar. Me imagino que a través de la fe todo es posible cuando uno es adulto, ¿no? Sí. El Señor en su misericordia creo que nos puede alcanzar si, ¿no?, qué sé yo, si nos rendimos, no sé, de alguna manera cuando nos entregamos a Dios, ¿no? Bueno. Y usted dejó pendiente también un tema de que habló de que los bebés, desde el inicio,
tienen algo que es como la gracia y la verdad, o sea, que les faltaba la verdad. Eso yo me quedé como con esa palabrita ahí dando vueltas. Y la gracia es como lo que traen todos, como que todos son enviados al mundo por la gracia. Y la verdad es lo que no tiene la simiente de Caín, porque le fue robada la verdad a través del Fue padre hijo de de la mentira, mentira. ¿no? Entonces todos Sí, vienen sin esa verdad, que es como que así es. falta, que es Cristo en realidad, ¿no? Cristo y Sí, la verdad, y nosotros las que nos hacen hacer de nuevo, sí, ¿verdad? Algo así. Es una sí. pregunta, o sea, no sé si le he hecho mucho lío. A ver, lo maravilloso es que el Señor en la cruz sube y adquiere la naturaleza de Caín cuando él se hace pecado. ¿Por qué? Porque él murió por los pecadores, ¿sí? Y él, como hombre, el Hijo del Hombre, traía la naturaleza de Set, pero espiritualmente él es Dios mismo encarnado en su dualidad como Hijo de Dios y el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre trae la naturaleza de Set. El Hijo de Dios trae la naturaleza de Dios mismo porque es Dios mismo encarnado. Y el Hijo del Hombre, o sea, el que trae la descendencia de Set, que ahí lo vemos en la genealogía de Cristo, este, absorbe la naturaleza de Caín para darle la oportunidad, porque él murió por todos los pecadores, no por los que, pues bueno, por todos, porque aún siendo la naturaleza de Set, de todas maneras les dije, es insuficiente, ¿sí? Y son los hombres buenitos que dicen que obedecen todos los 10 mandamientos, los 10 nada más, los 10 mandamientos y acá, y hacen obras ahí de dar limosna y van todos los domingos a la congregación y llevan su Biblia bajo el brazo, y ahí ya está gastada por el sudor normal que se da ahí abajo aquí, pero nunca la leen, ¿no? Debía de ser más allá. Y contestando a lo que, porque quiero contestarle a la pastora, fíjense, ¿cómo se explica esto, pastor? Que eso lo estamos analizando. En el capítulo 1, según San Lucas, donde dice el versículo 41, cuando llega María recién embarazada por el Espíritu Santo, que vamos a analizar bien qué pasó ahí, por el Espíritu Santo, ya trae al embrión Jesucristo en su vientre, ¿sí? El embrión, porque hacía unos pocos días que había ya sido el embarazo de María siendo virgen. Dice en el capítulo 1 de San Lucas, versículo 39, en aquellos días levantándose María fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth, que era la madre de Juan el Bautista y de Zacarías, que no podía tener hijos, pero ya en la vejez se embaraza milagrosamente de Zacarías. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. A ver, ahí Juan el Bautista, ¿qué pasó con él? Lo que pasó con Jeremías. Es más, él ya estaba engendrado, Juan, porque ya había sido un engendramiento milagroso y que era profeta igual que Jeremías. ¿Ya estaba predestinado por el Señor? Sí. Pues claro, él no pudo estar en la redención porque fue sacrificado, ¿se acuerdan? Pero para ser profeta y hablar como Jeremías, lo que hablaba no era de sus cosas, pensamientos, sino era por el Espíritu Santo, y Juan en el vientre de su madre Elizabeth fue fue lleno del Espíritu Santo. ¿Y quién lo bautizó en el Espíritu Santo? Porque la palabra nos dice quién es el que bautiza en el Espíritu Santo. Su primo, el Señor Jesucristo, aunque era un embrión, lo bautizó en el Espíritu Santo.
¿Me O explico? sea que nosotros podemos en el espíritu, o sea, ministrar un embrión y declararlo, bendecirlo en el nombre del Espíritu Santo. Se me hizo wow. Correcto, exactamente. No, Y parece ahí, una clase de química, física y todo junto. sí, Hace pensar. sí, claro, por eso es que empecé a hablar acerca de lo eterno y de todo, Brenda se ríe. Sí, empecé a hablar de todo lo eterno, de todo lo que significa estar ubicados en un plano de eternidad. ¿Se dan cuenta qué tan diferente es vivir en el plano de lo espiritual sin volvernos espiritualoides y flotar 1 metro sobre el nivel del piso y andar así de espirituales? No, es que esta es la verdadera vida de verdad. Parece contra, pero esta es la verdad. ¿Me explico? Pasó con los profetas y pasa con nosotros. Y ese bebé que ya nace en la gracia y nace en la verdad, y más si su mamá también le es cambiada. Por eso, aunque Elizabeth había participado de un milagro de que se embarazara anciana, después de que pasa ese milagro de embarazo, después es llena del Espíritu Santo. Es cambiada su naturaleza de Set, porque participaba con su esposo Zacarías por añísimos sirviendo en el templo. O sea, y era una vida intachable, ejemplar, según las normas de la vida espiritual judía. Y hasta que María, el Señor Jesús, que ahora sí que María portaba al Jesús que llevaba dentro, ¿ah? Y cuando habla por medio de ella, por medio de María, como lo puede hacer cualquier mamá igual, puede el Señor Jesucristo bautizar a otro bebé en el vientre de una mujer. Sí, claro, pero claro, como el Señor Jesucristo ya nació, pero sigue estando en nosotros, en la mamá de un bebé. Y esa mamá que el Cristo que porta bautice en el Espíritu Santo a su bebé que tiene en el vientre, es lo mismo. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Vamos bien? A ver, como que les veo que están a toda máquina la neurona. Sí, imaginen a un bebé que desde el vientre de su madre, como lo dice en Jeremías, sea llamado al ministerio. Y no porque se lo impongamos o no porque tú vas a ser pastor, tú vas a ser profeta porque yo digo, no, 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 no. Y esto es lo que vamos a aprender en este módulo, a discernir el llamado de los bebés. Ahí lo tenemos, ahí son clases que... Yo, Sí, sí, Bren. yo te quiero preguntar algo. Ujú, Bueno, así rapidito en forma. Yo conocí a una muchacha, a una señora, que ella vive en sí, otro país, que ella no podía tener bebés. Y bueno, oró mucho tiempo y el Señor hizo un milagro y pudo tener varios. Ahorita mismo sí, tiene como 4, creo. sí. La cuestión es que ella cuenta siempre en su testimonio que ora por muchas mujeres que están sin poder tener bebés. Ujú, Y la mayoría de las mujeres por las que ella ora, porque tiene una ujú, cantidad de testimonios sí, impresionantes, ujú, quedan embarazadas. O sea, sí. es una cosa sobrenatural. O sea, yo digo, wow, tremendo. Y es frecuente. Patty tiene lo mismo. Muchas mujeres han sido embarazadas por la oración de mi esposa. Muchas. Eso te quería preguntar, que si Sí, era un don especial. A sí. mí una vez me pasó con 2 mujeres, y yo no soy casada, Mm, pero me pasó orando por 2 mujeres que no podían tener bebés y ellas quedaron embarazadas. Y sí, yo decía dentro de mí, bueno, es un don,
o sea, hace parte de los dones, no sé, o sea, realmente la primera vez que hago la pregunta, porque no, Mm, nunca, y de pronto en el ámbito que hay ahorita, hablando de este tema del nacimiento de los bebés de esa forma, ¿qué mm. pasa en esa parte? Es, es, y lo vas a entender bien a qué me voy a referir, es una ubicación espiritual en el ámbito de lo eterno, ¿sí? Es una ubicación en lo espiritual en el ámbito de lo eterno. ¿Mm? Es el departamento de lo eterno en donde estás ubicada por parte del Señor, que pueden ser donde milagros, donde fe, donde sanidades, lo que se requiera de herramienta. Ujú. Wow, es tremendo. Así Nunca lo es. había escuchado de esa forma. Pues bueno, ya lo estás oyendo hoy. ¿Sí? Gracias, Bien. Doc. Bueno, ahora, la habilidad, como les decía yo, es discernir o abarcar sabiendo y declarando como partícipes del ministerio de en cuanto a los bebés aún no nacidos y recién nacidos, de hacer toda una serie de declaraciones ¿m? Espirituales que las vamos a analizar, las vamos a estudiar. ¿M? Y también, bueno, de todo lo que viene aquí en su manual, porque ya nada más, miren, ya les dije el origen de este manual, que tenemos que tocar formalmente el desarrollo del bebé normal, eso porque nos debe de ubicar, ¿no? Por eso es que está todo eso. Pero ya a partir de la página 15, donde hablamos así el origen de su conducta y ahí hablamos, y vamos a hablar de un ejemplo, porque tenemos que entrar con mayor detalle en la Biblia, de cómo es que el Señor nos enseña a través de la vida, sobre todo de un profeta. Ahí lo vamos a aprender bien. Ahí ustedes este detalle, todo esto lo vamos a afinar, lo vamos a comprender bien cuando veamos el ejemplo de este profeta. Porque está revelado ahí en la palabra de Dios. No es nada extraño, no es una doctrina extraña ni una falsa doctrina. Está escrito en la Biblia. No hay ningún problema de verificarlo con todo lo que hemos estado hablando. Que sí se oye así como que, ay, pero que, miren, ha habido muchísimas polémicas por eso de la predestinación y todo lo que hemos hablado y que no se ha llegado a entender, pero yo creo que ya quedó claro que si nos ubicamos en el ámbito de lo eterno, es más fácil entender las cosas y no con una mente racional. ¿Me explico? Para eso requerimos la mente de Cristo. Y para tener la mente de Cristo requerimos de tener al Espíritu Santo. Y para tener el Espíritu Santo tenemos que haber nacido de nuevo, para que nuestra categoría de ser, o a lo mejor éramos descendientes de Caín, o descendientes de Set, no importa, cualquiera de los dos, debemos adquirir la naturaleza de Cristo. ¿Bien? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta o alguna duda? ¿Quedó Sí, yo claro? tengo otra, A perdón. ver, otra, la última, y cerramos. Y los niños que no nacen, aquellos que Mm, por X o Y razón mm, su ujú, mamita los mm, aborta, mm. digamos que no un ¿Qué? aborto natural, Ah, sino ah. Bueno, ¿qué creen que pase? A ver, ¿el espíritu tiene edad o no tiene edad? es eterno. Eh, entonces el cuerpo viene a ser ¿qué cosa? Irrelevante en cuanto a la edad biológica, ¿verdad? ¿Sí o no? Ujú, Bueno, sí, ¿y de dónde proviene ese espíritu de esos bebitos? de Dios ¿Y a dónde regresan? a Dios. Porque Dios, el espíritu regresa al espíritu, el espíritu del hombre regresa al espíritu que los envió. Así dicen la escritura en el Nuevo Testamento. Dios es el Padre de todos los espíritus. ¿Sí? Ahí vamos a ir descubriendo muchas, muchas, muchas cosas.
muy interesantes, que les va a dar a ustedes una habilidad para saber ministrar a ese sector social muy desprotegido en lo espiritual, porque se les deja así a los bebés que, pues como guardería en la congregación y así ya, tal vez como un jardín de niños olvidado y de segunda categoría y todo, y no, discúlpenme, pero va a tener que cambiar el concepto de ustedes con este módulo, ¿eh? Va a tener que cambiar. Ujú. ¿Ok? Bien. Bueno, vamos a dejar hasta